Por eso te quiero compartir los 3 pasos de la técnica de la reubicación que te prometo han cambiado profundamente mi vida interior y mi forma de orar, mi vida de oración. Bienvenidos a otro video de Domingo Trasnochador con una pregunta especial que necesitas responder hoy y es ¿dónde tienes el corazón? Porque aparentemente siempre queremos estar en Dios, pero terminamos con el corazón en los lugares inciertos, incorrectos y frustrantes. Y si eso no fuera así, tú y yo no terminaríamos siempre en los mismos lugares de desconsuelo, de frustración y de dolor. Y por eso quiero compartir contigo hoy una técnica interior que cambió completamente mi vida espiritual. Yo soy Mapi Ayana y esto es Somos Suyo. Qué alegría poder compartir contigo otra vez. Estoy contigo 2 días a la semana, todos los miércoles y todos los domingos trasnochadores tenemos video nuevo y en este canal hablamos de teología del cuerpo, relaciones, afectividad, sexualidad, sanación interior y espiritualidad. Y hoy, como te contaba antes, quiero compartir brevemente una técnica sencilla pero eficaz, profundamente eficaz que yo he estado incorporando en mi vida de oración los últimos 6 meses y realmente ha sido un cambio enorme. He experimentado la eficacia de la técnica y por eso quería compartirla contigo. ¿De qué técnica me estás hablando, Mapi? Aquí va. Se llama la reubicación del corazón. Y nunca de pronto la has escuchado con ese nombre, probablemente porque me la inventé yo. Realmente me la regaló el Espíritu Santo en un momento muy particular de mi vida y por eso te la presento así, con este nombre. De pronto tú la has escuchado con otro nombre, algún santo se refería a lo mismo de otra manera. Yo te quiero compartir lo que me ha funcionado a mí, cómo la incorporo yo en mi día a día, confiando también en que será de mucha bendición para ti. Entonces, el contexto, para no ponernos muy específicos, es que llevaba mucho tiempo yo siguiendo al Señor como Pedro. En algún momento en el Evangelio se nos dice que Pedro seguía al Señor de lejos y lo dice en un momento crucial del Evangelio. En un momento en donde todo iba a ser puesto a prueba, en un momento en donde realmente él tenía que seguirlo de cerca, Pedro empezó a seguir a Jesús de lejos. Y ojo, lo seguía. Estaba siguiéndolo, estaba pendiente de a dónde iba, cómo podía ir detrás de él. Pero teniendo la posibilidad de seguirlo de cerca, lo estaba siguiendo de lejos. ¿Cuántas veces tú y yo no estamos caminando en Dios? ¿Cuántas veces tú y yo no tomamos la decisión de seguir al Señor y decimos, está bien, voy a iniciar de nuevo, está bien, voy a ir a la Eucaristía, voy a retomar el rosario, está bien, voy a ir otra vez al grupo de oración, voy a regresar a mi comunidad, voy a volver a orar? Pero ¿cuánto nos dura? ¿Una semana? ¿15 días? ¿O simplemente nuestra vida de oración se queda en cosas exteriores, en sucesos, en momentos, en instantes que rápidamente pasan? Pasan cuando salgo del Santísimo y sigo viviendo mi vida como si nada. Pasan cuando salgo de la Eucaristía y sigo viviendo mi vida como si nada. Pasan cuando salgo del grupo de oración o cuando salgo de la oración o cuando cierro la Biblia, pero tengo que enfrentarme a las circunstancias de todos los días y a mi vida de todos los días. Pasa cuando estoy en el trabajo con un jefe que me cuesta, cuando estoy lleno de cosas, de problemas, de dificultades, cuando estoy en la universidad, cuando estoy en exámenes, cuando estoy pasando tiempo con mis amigos, cuando estoy con mi pareja. Pasa que constantemente estoy viviendo la vida y tengo que encontrar momentos para acordarme de Dios. Tengo que separar esos momentos y es importante. Voy a la Eucaristía y separo un momento con Dios, me siento a orar y separo ese momento, pero el resto de mi vida estoy simplemente viviendo la vida. Exactamente eso era lo que me estaba pasando a mí. Y aunque no te des cuenta, eso es seguir al Señor de lejos. Es tener momentos para Dios, no tener una vida en Dios. Y no es un juicio, nos puede pasar muchísimo. Para ponerte un ejemplo, mi vida debería ser Dios, en Dios, con Dios, por Dios y para Dios. ¿Por qué? Porque Dios es mi universidad. Estudio teología, Dios es absolutamente todas mis materias. Dios es mi apostolado. Dios es mi trabajo. Dios es mi tiempo libre, porque el poco tiempo que tengo es para predicar, para viajar, para hablar de Jesús. Dios es mis amigos, porque cuando estoy con mis amigos decimos, ay, vamos a orar juntitos, vamos a hacer esto. Dios técnicamente es todo en mi vida. Y muchas veces en las pequeñas cosas, que tomar un vuelo, que ir acá, que correr allá, que la presentación, que el video, que la cámara, que esto, que lo otro, que las clases, que el examen, puede estar haciendo un montón de cosas, pero teniendo el corazón lejos del Señor. Y cuando vuelvo a acordarme, ay sí, la Eucaristía, ¿verdad? Aquí tengo que rezar, ¿verdad? Aquí tengo que hacer esto, aquí me tengo que concentrar en Dios. El resto del tiempo es con el día a día. Si eso me pasa a mí, en donde Dios es todo en mi vida,
Imagina lo que le puede pasar a una persona que está trabajando en otra cosa, en empresa, que está sirviéndole a los niños, que está en cosas del quehacer cotidiano y pocas veces, a menos de que lo hagamos todos los días y seamos súper fieles a la oración, generalmente el cristiano de a pie, si acaso la Eucaristía del domingo. ¿Cómo puedes vivir en Dios cuando solamente tienes un momento para Dios en la semana? ¿Cómo tú y yo decimos que queremos una eternidad en Dios, porque esa es la vida eterna? En Él vivimos, nos movemos y existimos. Y esta es la vida eterna. Eso es lo que nos espera. Siempre el eterno presente en Dios. Vivir en Él, gozar en Él, existir en Él eternamente. ¿Cómo tú y yo decimos que queremos eso si aquí no aguantamos más de 40 minutos con Dios? El resto del tiempo, mi cabeza está en todas partes, mi corazón está en todas partes. Porque sé que es muy fácil que eso ocurra. Me ocurre a mí y te ocurre a ti. Tenemos que ser conscientes cuando vemos los frutos de eso. Yo los empecé a ver. Estaba haciendo un montón de cosas en Dios, estaba viviendo un montón de cosas para Dios, pero poco a poco ese corazón que lo estaba siguiendo de lejos y que empezó a tener espacios lejos de Dios, espacios del día lejos de Dios, pensamientos constantes que ocupaban mucho de mi tiempo en donde yo no estaba en Dios, donde mis pensamientos no descansaban en Dios. Empecé a ver los frutos de eso. Porque empiezas entonces a tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Porque empiezas entonces a sentir el vacío de ese espacio y a reclamar. Y reclamas afectos del mundo y reclamas amores humanos y reclamas bienes, riquezas, estabilidad, que en muchas ocasiones es válido y necesario, pero no es lo fundamental. Tú experimentas en tu día a día los efectos, los frutos de seguir al Señor de lejos, de seguirlo ocasionalmente. Entonces, estaba en una predicación, estaba en una misión específica hace unos meses, un tiempo atrás, y en verdad era una fiesta importante de la iglesia para que entendamos que las fiestas litúrgicas importan. Y yo dije, hace como 8 días no me confieso, necesito confesarme porque la misión de este fin de semana está dura, está caliente. Me correspondía una predicación entera, solo a mí, de pie, muchísimas horas, varios días, y dije, necesito estar fortalecida espiritualmente, como debe ser, me voy a ir a confesar. Y llegué rapidito. Señor, estoy seca por dentro, estoy desolada, estoy cansada, estoy agotada. Sé que tengo el corazón ansioso de otras cosas que no eres tú. Fui, me confesé, fui a la Eucaristía como tantas otras veces con jueves y salí. Te prometo que salí nueva. Y no como a veces lo decimos, como, ay, qué peso de encima. Ay, no. Algo en mí cambió. Yo puedo decirte hoy que recibí una gracia particular que en otro momento no tenía, que en otro momento no había recibido. La mejor manera que tengo para explicártelo es este juego que tienen los niños, en donde tienes un montón de figuras, ¿no? El triángulo, el círculo, el cuadrado, y tienes los espacios con la forma del círculo, el triángulo, el cuadrado. Y lo que tiene que hacer el niño es encajar el círculo donde va, encajar el cuadrado donde va. Justamente eso sentí. Muchas otras veces había ido a confesarme, muchas otras veces había ido a la Eucaristía, pero el Señor en ese momento sabía que lo que yo necesitaba era encajar mi corazón en el único lugar que tiene la forma que mi corazón necesita, y es el corazón de Jesús. Literalmente, desde ese día, el Espíritu Santo empezó a moverme, fue como una emoción interior, a reubicar el corazón. Por eso he llamado a esta técnica interior la reubicación del corazón. Literalmente es el corazón de Jesús, el espacio, el único espacio donde mi corazón encaja. Mis deseos, mis anhelos, mis angustias, mis preocupaciones, todo lo que yo soy, solo encaja de forma segura en el corazón de Jesús. Pero la mayoría del tiempo tú y yo tenemos el corazón en el aire. Y como estamos de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, empezamos a buscar encajar el corazón en lo que aparece en el día a día. En el trabajo, ¡pum! Y vemos que no casa y seguimos porque es lo que hay. Y es un cuadrado y lo mío es un corazón. Y no, es en una relación. Y estoy todo el tiempo intentando encajar. Y no me refiero al discernimiento, no me refiero a buscar a Dios en otros lugares. Porque claro que sí, tú puedes buscar a Dios en tu trabajo, en tu pareja, en tus hijos. Gloria a Dios, claro que sí. Pero el lugar seguro de tu corazón, el lugar donde reposa tu corazón, solo es uno y es el corazón de Jesús. Y de repente salí yo de esa Eucaristía y empecé el día a día.
en la predicación, yendo, viniendo, en una entrevista en redes sociales, en un programa de televisión, en todo lo que tenía que hacer, pero sentía el corazón distinto. Y por eso te quiero compartir los 3 pasos de la técnica de la reubicación que te prometo han cambiado profundamente mi vida interior y mi forma de orar, mi vida de oración. Primer paso, reconocer la ubicación actual. Es volver a aprender el GPS espiritual. Es pedirle al Espíritu Santo ya, aquí, ahora, después de que acabe este video, este es tu momento de gracia. No después, no mañana, no cuando salga de la Eucaristía. Aquí y ahora. Espíritu Santo, ayúdame a reconocer siempre, en el instante presente, donde tengo el corazón. ¿Por qué? Porque la mayoría del tiempo tú y yo estamos embotados. Y dice el Señor en la Escritura que no se embote vuestro corazón. Porque cuando se embota el corazón se acobarda. Que no se embote vuestro corazón ni se acobarde. Porque cuando tú y yo tenemos el corazón embotado con los quehaceres cotidianos, con el trajín del día a día, como dice también en la Escritura, con las ocupaciones del mundo que te ahogan. Ahogan la semilla, ahogan la palabra. Cuando tú y yo estamos todo el tiempo sumergidos en lo que pasa alrededor nuestro, en lo que hay que hacer, en el horario, en que voy tarde, en el trabajo, en los hijos, en el estudio, se me olvida que yo soy también lo que pasa dentro de mí. Y por eso es importante que tú y yo empecemos como primer paso a reconocer aquí donde tú estás, hey, ¿dónde estoy? Y no dónde estoy, hey, estoy aquí en clase. Hey, ¿dónde estoy? Aquí hablando con mi esposo. Hey, ¿dónde estoy? Aquí en la Eucaristía. ¿Dónde estoy? Aquí a punto de entrar a una reunión con mi jefe. Estoy a punto de montarme en el carro. De repente el Espíritu Santo empezó a hacerme esa pregunta. ¿Dónde estás? Y yo, en el baño. Ok, este es un gran lugar para reubicarnos. Y no te estoy mintiendo, no estoy exagerando. Yo literalmente los únicos 10 minutos que tenía para ir al baño, y claro, le podía decir, señor, estoy aquí en el baño, un poco de privacidad. No, no, no. ¿Dónde está mi corazón en este momento? En estos 10 minutos que tienes para preocuparte por ti, por ir al baño, por retocarte el maquillaje, por responder un mensaje, por ¿dónde estás, Marepa? Señor, la verdad, tengo el corazón ahí afuera. La verdad, Señor, tengo el corazón preocupado porque esto no se me ha dado. La verdad, Señor, tengo el corazón enojado. La verdad, Señor, tengo el corazón muy feliz por algo que está ocurriendo ahí afuera. ¿Dónde está mi corazón? Y esa es la gran pregunta para iniciar esta técnica interior. ¿Dónde estoy? Que en cada instante del día tengas la conciencia suficiente para hacerte esa pregunta. ¿En dónde tengo puesto el corazón? Y ojo, no necesariamente tienen que ser cosas malas. Me ha ocurrido también estando en una reunión con amigos en donde estoy súper feliz, pero eventualmente mi corazón, que siente el gozo de la comunión, que siente el gozo de la amistad o el gozo de la reciprocidad con alguien, puede empezar a poner el corazón ahí en una forma desordenada. Entonces, esta primera pregunta no se trata solo de denunciar tu corazón, se trata simplemente de identificarlo. Imagínate que acabas de prender el GPS del carro o el Google Maps y le preguntas otra vez, reubicación, y te vuelve a trasladar justo donde está la flecha. En este primer paso no vas a hacer un juicio, ni si está bien, ni si está mal. Simplemente necesito saber dónde está mi corazón. Si está inquieto, si está enojado, si está preocupado, si está feliz, si está en otra persona, si está en una situación. Es simplemente reconocer en dónde tengo el corazón. Paso número 2, que es el núcleo de la técnica y es justamente la reubicación. Cuando yo reconozco que estoy metiendo el corazón en un círculo, que estoy metiendo el corazón en un triángulo, que estoy metiendo el corazón en un cuadrado, ¿qué es lo que debo hacer? Identificar el espacio adecuado, que es el corazón de Jesús. Imagínate que en el tablero del juego del niño hay un centro que tiene la forma del corazón. Entonces, si yo ya identifiqué que estoy en el cuadrado, si yo ya identifiqué que estoy en el triángulo, lo que voy a hacer es primero enfocarme en aquel lugar en donde sí puedo descansar. Y te va a sonar tonto, te va a sonar superficial, te va a sonar incluso infantil, pero a mí me ayudó un montón esto y es entregarle al Señor mi mente, mis sentidos, mi vista interior sobre todo, para poder reconocer dónde está su corazón. Literalmente con los ojos interiores, en el banco, en el carro, en el baño, lo que hago es enfocarme en el corazón de Jesús. El corazón de Jesús que está a la derecha del Padre. Por alguna razón empecé a decir allá, en las alturas. Si realmente has recibido a Cristo, dice la Escritura,
enfócate en las cosas de allá arriba. Y empecé a pensar en mi interior, en el Padre que está en el cielo, el Padre que me ama, el Padre que está en un más allá de mis circunstancias. Y a su derecha el corazón de Jesús, el único lugar donde realmente puedo descansar. Y por eso te invito a que en este segundo paso, ahí donde tú estás, después de reconocer en dónde tienes puesto el corazón, pienses en dónde está el corazón de Jesús. Para ti de pronto puede ser en el altar, para otros puede ser en el sagrario, para otros puede ser en el cielo, en la imagen que tienes del cielo, sí, imperfecta, sí, caduca, sí, de pronto no tan real, pero ahí, en esa imagen, tienes que visualizarlo. Sí, te estoy hablando de la técnica de la visualización, pero ayuda un montón. No es superficialidad, no es magia y tampoco es ingenuidad. Es conducir tu humanidad, que a veces necesita imágenes, que a veces necesita referencias visuales. Entonces, visualizar esa referencia eterna, el corazón de Jesús que habita en el Padre. Yo te comparto, empecé a pensar en el cielo, literalmente el cielo, un trono, el Padre, como está en la escritura, el Padre, un anciano mayor y a su lado el Hijo del Hombre, ese corazón en llamas. Y me imagino el corazón en llamas como el espacio en donde tengo que reubicar el mío. Visualmente saco mi corazón de ese lugar donde está. Imagínate sacando tu corazón de esta situación, sacando tu corazón de ese examen final, sacando tu corazón de las manos de esa persona, sacando tu corazón de ese dolor, de esa tristeza, sacando tu corazón incluso de las alegrías terrenas. Saco mi corazón y con los ojos interiores lo ubico ahí, en el corazón de Jesús. Ahí, al lado del Padre. Ahí, no acá. Acá vivo, aquí sirvo, aquí me entrego. Pero ¿dónde descanso? Ahí, en Él. El corazón en el Padre y los pies en la tierra. Y creerás que exagero o creerás que miento. No te pido que me creas, te pido que lo intentes. Porque en ese momento, desde la primera vez que me atreví a cooperar con lo que el Espíritu Santo me estaba pidiendo y tuve esa visión interior de dónde está el corazón de Jesús. Saqué el corazón visualmente de donde lo tenía y lo puse en el corazón de Jesús. Escuché interiormente un clic. Y no te estoy hablando de una visión o de un don o de... No, 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 no fue una manifestación extraordinaria. Fue la consecuencia lógica del alma que descansa en el lugar al que pertenece, donde todas mis facultades, mis sentidos, mi memoria, mi voluntad, mi entendimiento, mi conciencia, en ese momento toda se alinea y descansa en el lugar correcto. Y ahí experimentas un clic interior, aquí sí es. Aquí, cuando conectas el cable donde va, donde metes el cuadrado donde va, cuando ubicas el círculo donde va, cuando pones el corazón donde debe estar, cuando reubicas interiormente el corazón, ahí sí puedes empezar a funcionar. Ahí sí puedes empezar a amar, a servir, a entregarte. Ahí sí puedes volver a la alegría con tus amigos o con tu pareja. Ahí sí puedes volver a la alegría de los bienes que el Señor te está regalando. Ahí sí puedes volver a enfrentar la dificultad, el estrés, el examen, el trabajo, la reunión con el jefe, el almuerzo que tienes que hacer. Cuando estás en el lugar correcto, puedes vivir lo que el Señor te está pidiendo. Y esto me recuerda a un sacerdote que quiero mucho, que ustedes también han visto en los congresos de Renacer de Somos Suyos, de Sanación Interior, el padre Jonier Montoya, a quien queremos un montón y tendremos en nuestro próximo congreso, gracias a Dios. El padre Jonier hace muchos años, 2019, en mi primera jornada mundial de la juventud, él era mi párroco y él me llevó y yo recuerdo que yo estaba recién salida del convento, tenía muchísimas preguntas, tenía muchísimos conflictos interiores. Y estábamos en el avión y esto nunca se me va a olvidar, nunca, nunca, nunca. 2019 en un avión al lado del padre y le dije, padre, ¿usted cómo hace para hacer tantas cosas y siempre estar firme en Dios? Porque yo estaba desde un lugar de muchos escrúpulos, de mucho rigorismo, en donde yo pensaba que si me reía demasiado, o si compartía demasiado con las personas, o si viajaba, automáticamente me iba a alejar de Dios. Y yo veía que el padre tenía amigos, compartía, iba a comer, jugaba básquet, jugaba fútbol. El padre hacía un montón de cosas, pero siempre lo veía con Dios. Era como si la mirada del padre siempre tuviera a Dios, o sea, de este sacerdote. Este sacerdote cada vez que me miraba era como, wow, Jesús, ¿no? Y en ese avión, en ese vuelo, le pregunté, padre, ¿usted cómo hace para estar en todas partes sin dejar de estar en Dios? Y él me dijo, Paulita, le dice Paulita, y me dijo, Paulita,
porque yo entendía a las malas que es como una tuerca, como un engranaje. Me estaba hablando de mecánica de motos. Al padre además le encantan las motos. Y me decía, cuando usted está cimentada, anclada como una tuerca en donde debe estar, el engranaje fácilmente se puede mover a donde corresponda. No a donde no le conviene, a donde le corresponda. Y podrá estar con su familia, estar con amigos, jugar fútbol, hacer muchas cosas porque sigue anclado a la base, al centro, a su engranaje, a lo importante, a la tuerca fundamental. Y en ese momento me hizo mucho sentido, pero hasta muchos años después yo pude empezar a experimentar. Y esta es la técnica que me ayudó a vivir lo que el padre hace tantos años me explicó, pero que por mucho tiempo no pude comprender. Porque lo que yo hacía para vivir todo lo demás, incluso cosas de Dios, era soltarme de mi eje. Si yo vuelvo a ti cuando corresponda, yo me vuelvo a atornillar a ti en misa, en la adoración, en mi oración personal. El resto del tiempo, ¿sabes qué hago? Con mi mente saco la tuerca. En el trabajo voy sacando la tuerca. En las relaciones con otras personas, incluso cuando me he enamorado, como que voy sacando la tuerca y lo que termina pasando es que me voy. Y aquí queda el centro y aquí empiezo yo a hablar, a predicar, a tener amigos, a tener pareja, a hacer un montón de cosas, pero no en Dios. Y justamente esto, visualizar interiormente en dónde estoy, reconocer con los ojos del Espíritu, por eso esto no lo puedes hacer sin el Espíritu Santo. Por eso esta técnica depende de tu conciencia constante y permanente de que el Espíritu Santo es todo para ti. Si te cuesta tu relación con el Espíritu Santo, te recomiendo que hagas la novena de sanación al Espíritu Santo que tenemos aquí en Somos Suyos. Te la voy a dejar, a mí me ayudó un montón, por eso la escribí, justamente por eso, por reconciliar mi relación diaria, cotidiana, constante con el Espíritu Santo. Pero es justo eso, es en el Espíritu que tú y yo podemos ver dónde estamos. Si el Espíritu no te concede ver dónde estás, te engañas, te mientes, no eres capaz de identificar dónde estás. Pero es también el Espíritu el que poco a poco empieza a direccionar esa mirada interior. No te tienes que inventar una imagen de dónde está Dios. No te tienes que inventar una idea del cielo. Espíritu Santo, ayúdame a ver con los ojos del alma dónde está el corazón de Jesús. Y ahí lo quiero poner. Y es con ayuda del Espíritu que yo visualizo este corazón mío, mis afectos, mis deseos, mi pensamiento y lo pongo en él. Y tercer y último paso de la técnica de la reubicación interior del corazón es el compromiso de la voluntad, porque es imposible que tú y yo permanezcamos en Dios si no comprometemos la voluntad. Lo que Él ha hecho con nosotros es alianza, y como dice en la Santa Eucaristía, alianza nueva y eterna. Esa actualización de la alianza también depende de mi voluntad, de que yo le diga al Señor, eso que dije en mi bautizo, eso que confirmé en la confirmación, eso a lo que me comprometo en cada Eucaristía, eso lo quiero actualizar en este momento. Ya puse el corazón en ti, Señor, quiero descansar en ti. Señor, tú tienes mi corazón, mis pensamientos, mis afectos, todas mis alegrías. Ahora, y esto es muy importante, si yo no tuviera todo lo que me espera ahí afuera, seguiría teniendo todo en ti. Si yo no tuviera esa alegría que está ahí afuera, si yo no tuviera esa alegría de mi pareja, de mis amigos, en ti seguiría teniéndolo todo. Señor, si yo no tuviera esta tristeza, esta tribulación, todo eso que me está pasando, aunque todo eso se acabara, aunque tú quitaras enfermedades, jefes que no me gustan, dificultades de dinero, enfermedades, aunque tú me quitaras todo eso, mi única alegría seguiría siendo esto, que mi corazón está en ti y el tuyo es mío, que yo soy tuyo y tú eres mío. Ese compromiso de la voluntad, ese reconocer que esto, estar en ti, vivir en ti, es lo más importante de toda mi existencia. Que todas estas circunstancias que me ayudan o me purifican o me santifican, porque son difíciles de atravesar, porque son complicadas, todo esto sigue siendo nada, lo bueno y lo malo, en comparación con tu corazón en el mío y el mío en el tuyo. Y entonces, cuando reconozco esto, puedo vivir con libertad todo lo que hay allá afuera. Puedo salir de esa habitación, puedo salir del baño, puedo salir de la fila del banco, puedo salir de la capilla, puedo salir de donde sea que yo esté a vivir eso que me espera con mayor libertad. Porque no va a depender mi alegría de eso, ni la tristeza que hay en esa situación me va a embargar el corazón, porque ya lo reubiqué en el lugar adecuado. Y entonces, para cerrar ese momento de reubicación interior del corazón, en ese instante le digo a Jesús, Jesús, dame la gracia de permanecer en tu amor.
porque esa es su voluntad. Eso nos dice en la escritura, en el Evangelio de San Juan, permaneced en mi amor. Se lo decía a sus apóstoles antes de irse, se lo decía a ellos como con urgencia, permanece en mi amor. El problema no es que yo no te lo dé, el problema es que incluso cuando lo recibes no permaneces. El problema es que tú y yo podemos reubicar el corazón, pero no permanecer en su corazón. Y por eso antes de irme a lo que sea que yo tenga que hacer, lo que hago es decirle, Señor, ayúdame a permanecer. Ya que me reubicaste, ayúdame a permanecer en tu amor. Y eso, te prometo, hace toda la diferencia del mundo y ocupa instantes. ¿Por qué empezó esto en mí? Porque el evangelio justo de ese jueves era, donde está tu tesoro, está tu corazón. Y empecé a preguntarme eso, ¿en dónde he puesto yo mi tesoro? Porque si mi tesoro es esta pareja, si mi tesoro es estos amigos, si mi tesoro es que este jefe se vaya, si mi tesoro es que circunstancias cambien o permanezcan, ahí estará mi corazón. Y mi corazón no pertenece a esos lugares. Por eso, donde está tu tesoro, está tu corazón. Jesús, que tú seas mi tesoro y yo pueda permanecer siempre en ti. ¿Cuánto me he demorado haciendo esto? Ahorita contándotelo todo lo que duró el video. Haciéndolo, cuestión de instantes. Lo hago en la fila del banco, lo hago mientras cocino, lo hago cuando cuelgo el teléfono, lo hago ahorita que acabe contigo este video. Me siento un minuto y me pregunto, ¿dónde estoy? ¿Dónde debo estar? Dirijo mi corazón a ese lugar y le pido que me ayude a permanecer en él. Si en él está tu tesoro, en él entonces pondrás tu corazón. Sé que de pronto suena un poquito ingenuo, sé que de pronto no es a lo que estás acostumbrado, solo te pido que te des la oportunidad. A mí realmente me ha cambiado muchísimo mi relación con Jesús. Ha cambiado muchísimo la dinámica interior de intimidad que tengo con Él. Porque no solamente voy hablando con Él, como siempre lo hago, no solamente voy compartiendo con Él, sino que pongo en Él el corazón, los pensamientos, los afectos. ¿Y cuántas veces reubico el corazón en el día? Yo, que soy mucho más pecadora que tú, por ahí 999,000 veces. Pero constantemente lo tengo que hacer, porque constantemente mi corazón se va a otros lugares. Constantemente mi corazón es como un chicle y se pega en los lugares equivocados y me toca sacarlo de donde no debe ser y ponerlo en su lugar adecuado y pedirle que permanezca en él. Y si 7 veces al día lo debo hacer, 7 veces al día está dispuesto a recibirme. Espero que el video haya sido de bendición. Te recuerdo que si no te has suscrito al canal, te puedes suscribir acá, nos ayuda un montón. Si tienes algo que compartirme, siempre te estoy leyendo en los comentarios. Y si crees que esta técnica le puede ayudar a alguien más, no dudes en compartirlo. Y no olvides que tenemos video el próximo miércoles y que reubicando el corazón en el único lugar que será tu tesoro seguro, estable, permanente y eterno, somos suyos.